la tarea que consiste en tener que realizar una entrevista a un abogado del medio para poder más o menos resolver o algunas dudas que tengamos sobre la carrera de Derecho. Seguidamente tenemos al doctor Joseph Robert Mendieta Toledo. Un breve resumen de su hoja de vida es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y Económicas, abogado, doctor en Jurisprudencia, magíster en Derecho e Investigación Jurídica, ex juez provincial de la Sala Multicompetente de Babahoyo de la Corte de Justicia de Los Ríos, juez provincial de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Oro. Tiene más de 300 conferencias dictadas a nivel internacional. Doctorado honoris causa múltiple en la Universidad de Ica y en la Universidad del Golfo de México. Profesor honorario múltiple de varias universidades en Latinoamérica. Miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, Perú. Miembro honorario de algunas instituciones académicas en República Dominicana, Perú, Bolivia, Colombia. 3 libros publicados. Varios artículos en revistas indexas. Ex docente de la Universidad Técnica de Machala. Ex docente de la Universidad Técnica de Babahoyo. Ex docente de la Universidad Metropolitana, capacitador de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura de Ecuador, maestrante de la Maestría de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario y maestrante en la Universidad Estatal de Milagro. Doctor Mendieta, buen día. Buenos días, con todos, un gusto poder compartir con ustedes. Seguidamente vamos a tener varias preguntas de los compañeros que le realizarán. Encantado. Pido la palabra, compañero. Que tenga un cordial saludo de los estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, del Grupo de Derecho, Dono 8. Al breve momento le va a realizar unas preguntas el compañero Alfred Caramillo. Buenos días, abogado, doctor. Hola Álvaro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esperando que le vaya muy bien a sus profesores. De igual manera para ustedes. Gracias. Abogado, continuando con la entrevista, ¿por qué estudiar la carrera de Derecho? Bueno, el derecho es un sacerdocio al servicio de la colectividad, nos enseña Osorio, quien es uno de los grandes tratadistas del derecho. Y obviamente esto nos va a permitir llegar a cumplir la meta, que es defender las causas justas, que esa es la finalidad de nuestra profesión. Muchos consideran, algunos, muy pocos consideran que la profesión de abogado es para hacerse millonario. Pues no, la profesión de abogado no es para hacerse millonario, sino para cumplir ese sacerdocio al servicio de la colectividad, para defender las causas justas y para tratar de que se haga esa prevalencia que nosotros hablamos. Cuando encontremos en conflicto la ley con la justicia, siempre tratar de que prevalezca la justicia, para que se dé a cada cual lo que tenga que dársele, se le reconozca el derecho que tiene. Muchas gracias, doctor. Bueno, Es la primera, es la tercera. No se preocupe. ¿Qué opina usted acerca de que hoy en día muchas ofertas laborales toman en cuenta el manejar de 2 o más idiomas? Bueno, eso es en realidad gracias a la globalización que vive el mundo. Y se tiene que ver cuando usted vaya a trabajar. Me voy a imaginar, si es una empresa internacional, obviamente tiene que manejar otro idioma a efecto de que le permite entender. Las redes sociales, que recién le escuchaba a Héctor, que lo hizo malanochar por estar bajando juegos, era mejor de que se dedique a buscar en YouTube y ponerse a preparar. Y yo le he pasado a Joe, a José, que lo conoce, por ejemplo, nuestra página que yo tengo de Facebook, que se llama Aprendiendo el Derecho, donde tengo 41.979 seguidores. Y yo subo libros, artículos, videos a diario. Me levanto a las 4 de la mañana a leer los textos que les voy a compartir a los seguidores, 41.979, y crecemos cada día. Y obviamente este es un trabajo que lo vengo haciendo desde el año 2014. ¿A dónde va? Al hecho que tenemos que entender que nuestra profesión, que conforme dice Eduardo Couture en el mandamiento del abogado, estudia, cada día que dejes de estudiar serás menos abogado. Y el hecho de dominar otro idioma nos va a permitir crecer y acrecentar nuestros conocimientos. Muchos textos nos vienen en idioma inglés, nos vienen en portugués, y hoy, bueno, vienen en idioma alemán que están siendo traducidos. No nos olvidemos que el derecho alemán, luego de la Segunda Guerra Mundial, de la nefasta Segunda Guerra Mundial, como se crearon delitos para juzgarlos a los nazis,
Obviamente ellos quieren cambiar la figura de lo que convirtieron el mundo en su Segunda Guerra Mundial, y hoy son los juristas que la mayoría del mundo lo sigue. Por ende, es necesario siempre tratar de aprender. Amén de esto, que ustedes se han de estudiar el derecho romano, y obviamente tenemos que entender los latinismos que nosotros los utilizamos, como el principio indubio pro reo, indubio pro labore, entre otros, mucho indubio pro infante, que nosotros tenemos que saber entender qué es lo que nos dice, para que el momento que redactemos nuestros escritos, sepamos cuándo utilizar esos latinismos que nos van a permitir mejorar nuestro acervo jurídico. También podemos ver, ¿no?, que teniendo conocimiento de estos otros idiomas no solamente nos permitirá ejercer nuestra profesión, como me dice, en el sitio en que nos graduemos, ¿no?, como me dice Bob, sino nos podríamos desplazar a ejercer en otro lado con este conocimiento. Así es, pero no se olvide que si nosotros aprendemos, por ejemplo, el quichua, nos va a permitir también ingresar una parte de lo que es la justicia indígena. Mi querido abogado, muchas gracias, todo en claro, mi querido abogado. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero. Gracias, Carlos. El micrófono es. Buenos días, doctor. Un gusto conocerlo. Disculpe. De igual manera. Continuando con la entrevista, procedo a la siguiente pregunta, doctor. En el libro de Eduardo Portur, Los mandamientos del abogado, menciona lo siguiente: estudia. Si no estudias, cada día serás menos abogado. ¿Qué opina usted, doctor, acerca de este pensamiento? Esto es la pura y neta realidad, porque el derecho es dialéctico. El derecho se transforma día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. De tal manera que, por ejemplo, nosotros tenemos la Constitución que está vigente desde octubre del 2008, y obviamente esta Constitución a nosotros nos permite coger y entenderla, pero con esas sentencias vueltas que va dictando la Corte Nacional, la Corte Constitucional, y no nos olvidemos que la Corte Constitucional se constituye en jurisprudencia obligatoria para nosotros. Hoy resolvemos X, pero la Corte Constitucional dice, no, esto de aquí también se tiene que aplicar, entonces tenemos que estar en contra. Por ejemplo, las medidas alternativas a la privación de libertad que se encuentran previstas en el artículo 522 del COI, aplicando el 77, numeral 1 y numeral 11 de la Constitución, nos obliga, y todo lo demás, con lo que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, artículo 1, y la principal obligación del Estado ecuatoriano garantizar los instrumentos internacionales de derechos humanos, artículo 3.1 de la Constitución, con el 424, el 417 de la norma suprema. ¿Qué pasó? La Corte Constitucional dictó la sentencia donde dice, oye, un momento, ¿por qué las medidas alternativas a la privación de libertad solamente lo están haciendo a las penas privativas de menos de 5 años? Sucede que el 11.2 de la Constitución nos dice, todos somos iguales y no se podrá discriminar por ninguna causa, sexo, raza, colores, pasado judicial. Ante aplicando esta normativa constitucional, ¿qué hizo? Cogió y dijo, todos los procesados son sujetos de medidas alternativas. A lo que voy para la pregunta tuya, es que se tiene que reformar constantemente, se reforma constantemente, y esto nos permite a nosotros también entender que el derecho es dialéctico. Muchas gracias, doctor. Seguidamente, el compañero Carlos Gómez. Gracias. Buenos días, doctor. De antemano agradecerle por su tiempo y por la voluntad que ha tenido por ayudarnos en esta tarea. Doctor, Dígame, por favor. Siguiendo con la pregunta, ¿qué habilidades debe tener un abogado del siglo XXI en comparación a los abogados que han sido preparados con poca tecnología, como es el caso de los abogados que ya son adultos mayores, que tienen poco conocimiento en el área tecnológica? Las habilidades que nosotros, bueno, primero, conforme decía yo, estudia con el doctorado de Couture, y muchos abogados que no nacimos con el chip de la tecnología, aún leemos los textos físicos. Y esa es una de las partes fundamentales que ustedes también tienen que aplicar. ¿Por qué la lectura comprensiva, que es aquella que les va a permitir a ustedes entender? El abogado que no raya el libro es que nunca lo leyó, eso ténganlo por seguro.
uno tiene que saber que tiene que resaltar todo, y manejo esto para que la lectura comprensiva, que ustedes tienen que saber cuáles son las técnicas de coger el subrayado y todo, y sacar un vocabulario para poder entender qué nos quiso decir en el mismo, obviamente nos va a permitir, pero en la computadora no lo vamos a poder hacer esa lectura comprensiva. Para poder sacar las frases o los segmentos o el texto completo que queremos nosotros manifestar ante el juzgado o ante el tribunal para poder demostrar nuestra teoría. Porque si nos dedicamos solamente a leer los artículos, yo le puedo recitar de memoria todos los artículos, listo, se cogió, se fue, pero ¿y en base a qué? ¿Por qué usted me está diciendo que la supremacía constitucional, conforme lo dice Hans Kelsen en su obra, que les recomiendo leer, La teoría pura del derecho de Hans Kelsen, que es la obra primogénea para nosotros entender lo que es nuestra profesión? Claro, la Constitución, códigos orgánicos, leyes generales, etc. Pero ya con la teoría del reloj de arena hablamos instrumentos internacionales de derechos humanos, Constitución, y esa teoría que es latinoamericana. Y si nosotros, conforme les explicaba anteriormente, el artículo 3.1 de la Constitución dice: la principal obligación del Estado ecuatoriano es garantizar los derechos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución y en la ley, nos dan a entender que tenemos que ir a eso. Entonces, los antiguos, nosotros leíamos todos, por eso éramos los abogados codigueros, códigos, doctrina, jurisprudencia, lean sentencias antiguas y se van a entender que eran verdaderas obras de arte. Muchos jueces hoy no fundamentamos mayormente con la doctrina, con la jurisprudencia, porque no lo sabemos hacer. Les decía entonces que nosotros debemos aprender la tecnología, los adultos, y ustedes los jóvenes tienen que aprender a hacer la lectura también física en los textos, para que eso les permita acrecentar su desarrollo académico. Muchas gracias, doctor. Y para culminar, la siguiente pregunta. Bueno, compañeros abogados, te agradecemos antemano, ¿no?, en nombre también de todos nuestros compañeros, por colaborar y regalarnos un poco de su tiempo, ¿no? Muy agradecido, siempre será un honor. De mi parte, doctor, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, doctor. Así concluimos la tarea 2 de la segunda unidad, ¿no? Éxitos en sus estudios. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Chao. Gracias.